pero es un mecanismo perversísimo en el cual sí, el minero es usado como eslabón del crimen organizado. Si yo no trabajo para ellos, me van a matar a mi familia. Llegan los desplazamientos forzados y hay un secuestro como presión. Obviamente no van a pagar nada, finalmente va a aparecer el cuerpo en alguna vereda. Cada trabajador costaba, creo que su rescate, 10 millones. Se lo estaban pidiendo a la empresa. ¿En serio la empresa va a pagar eso? Vamos a hablar primero del tema de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, y luego nos vamos a ir a fenómenos que van rodeando este tipo de noticias terribles. Okay. Y yo quisiera preguntarte un poco, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este momento con los mineros? Esto sucede en todos los puntos lejanos del país. Esto es un modus operandi que pueden ser estos grupos, pueden ser otros los que están cometiéndolo. Ahorita estamos hablando de una empresa transnacional, por eso es que sucedió este reconocimiento. Y dijeron que los confundieron, que confundieron a los mineros. Una versión que a mí no me cuadra. Y ahora si quieres te cuento por qué. Pero quisiera explicarte así a bote pronto. Sí. ¿Te cuadra? ¿Te parece una versión que tiene sentido con lo que tú has estudiado de cómo opera el crimen organizado en estas zonas alejadas, rurales? No. ¿Los confundimos? ¿En serio? Claro que no. Esto está pasando siempre. Uno de los tipos que están identificados, alias El Casco, su hermano estaba cometiendo este mismo modus operandi en otras zonas y le funcionaba. Y entonces ahora vienen a cometerlo en esta minera. Es la primera de transnacional que le raptan a sus empleados, y los mineros, las empresas chiquitas, que sí les pasa también, la comunidad que también tiene asesinados, eso no se conoce. ¿Te parece que es también parte de una selección, una indignación selectiva que tiene que ver con que esta vez sí estamos viendo a estos mineros porque son profesionistas algunos? Estamos viéndolo porque son transnacionales. También, por ejemplo, claro. Te voy a poner un caso que es muy visible en Chiapas. El ámbar todavía no está en la ley minera de México, del Estado mexicano. ¿El qué? Perdón. El ámbar, que es una ámbar, piedra, sí. La piedra amarilla de Chiapas. Pues empezaron a explotarlo los pequeños pobladores de ahí y se fijaron los grupos delincuenciales acto seguido. Comienzan a asesinar o comienzan la complicidad, pero no una complicidad mala con la población, sino por supervivencia. Si yo no trabajo para ellos, me van a matar a mi familia. Llegan los desplazamientos forzados. Hubo un párroco, ahorita no recuerdo su nombre, Marcelo, que él denunciaba todo esto. Le pusieron 2 veces precio a su cabeza. Finalmente lo asesinaron hace como un par de años. Y eso sigue impune. Y nadie dice nada porque estamos hablando de Chiapas. Y de pronto también lo comparamos con Sinaloa, estamos hablando de una transnacional canadiense, millones de dólares están ahí y entonces ahí sí se conoce. Estaba pensando también en que cada trabajador costaba, creo que su rescate, 10 millones. Uf. Y se lo estaban pidiendo no solo a las familias ¿cómo? Se lo estaban pidiendo a la empresa. ¿En serio la empresa va a pagar eso? También es un problema, claro. Pagar un rescate siempre es un problema, siempre es un dilema ético para las empresas, ¿no? Porque una vez que pagas el primer rescate, el mensaje que estás mandando al crimen organizado es te voy a pagar siempre que me extorsiones pago. También creo que es una posición complicada por parte de la minera. No seré yo quien defienda a una minera transnacional millonaria frente a la tragedia de los mineros, pero entiendo también la posición en la que diga no podemos negociar. ¿Qué pueden esperar las mineras si han denunciado que esta empresa ya había dado aviso a las autoridades de lo que sucedía? En abril de 2025, la empresa minera había parado operaciones justo por temas de seguridad y pareciera que la ayuda no llegó por parte del Estado. Porque además tomemos en cuenta que tristemente o de manera alarmante, quienes están también conectados a esto son los pequeños cotos de poder que tienen, por ejemplo, los presidentes municipales. A ver, cuéntame eso. Pues sí, muchas veces, no quisiera como calificar, ¿sabes? Es peligroso, pero de pronto las mismas autoridades están coludidas con el crimen organizado y así es como se manejan estas cadenas de control en las que si, por ejemplo, la policía está conectada con ellos,
cuando pida una ayuda los empresarios que estén en la zona, que no son las cabezas grandes, claro está, pues no le van a hacer caso, o van a decir se fueron, o no sabemos, o dennos más pruebas, ¿sabes? Como todo este tipo de obstáculos. Estamos viendo un cambio de modelo de economía criminal. Lo más codiciado en los últimos años ya no es lo sintético, sino lo natural. Y entonces vemos, por ejemplo, a mí me impresiona un grupo como La Barredora, que me parece que es el primer grupo criminal que nace por una mega obra que tiene que ver con recursos naturales, que era la refinería de Dos Bocas, ¿no? O, por ejemplo, el cártel Santa Rosa de Lima, que es el primer cártel que no pone las drogas al centro de su negocio, sino el huachicol. Entonces vemos cómo cada vez los grupos criminales van por el petróleo, van por el gas, van por el agua, el litio, la madera, la mina. ¿Por qué están yéndose estos recursos naturales? ¿Qué beneficios se encuentran en la madera que no van a ver en la cocaína, por ejemplo? Porque la cocaína está más visibilizada. Ya vas tras de ellos, ya conoces como una especie de modus operandi porque está cada vez más pues satanizada también y todos están sobre ellos. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, en este caso, dice quiero combatir a los cárteles de la droga centrándose en la droga. En el fentanilo y ya. Ajá, y en el fentanilo. Te olvidas de las metanfetaminas y todo lo demás, ¿no? Pero, por ejemplo, el oro. Falta inteligencia financiera en este país y yo creo que en alrededor, en los países periféricos, porque el oro ilegal puede pasar y entrar a lo legal fácilmente. ¿Dónde están los mecanismos para descubrir y detectar qué tipo de oro ilegal está entrando al mercado blanco, al mercado que es legal, ¿no? Quería preguntarte, ahí está el core, lo estoy entendiendo bien, es decir, hay una facilidad de ir tras el recurso natural porque nadie tiene inteligencia para identificar la madera robada sobre la madera lícita o el oro o la plata. Pues claro, ahí están las FARC, por ejemplo, yéndonos un poquito a Colombia, que soltaban un poco el negocio del armamento y de todas estas drogas y demás, y ahora están en los minerales, porque nadie está poniendo atención, porque se pierden en el camino. Y así es como ahora hay un financiamiento para el grupo, ¿no? Eso es como están trabajando. En México, esto que mencionas, la venta en chiquito y la extracción en chiquito sucede con los mineros directamente con los que están trabajando dentro de la mina. Pero es un mecanismo perversísimo en el cual sí, el minero es usado como eslabón del crimen organizado. Y cuando ese eslabón falla, lo secuestran, lo desaparecen, lo torturan, lo matan. Sí. Es común, esta forma de trabajo, de presión, es común con otro tipo de trabajadores que tú hayas conocido que trabajan en la tierra, en territorio, defendiendo recursos naturales. Pues sí, ya hemos visto cuántas ejecuciones, cuántos asesinatos de defensores de medioambientalistas, ¿no? Pero creo que los mineros están siendo sobreexplotados. Principalmente inicia con la minera. El extranjero viene y te paga el mínimo y además sin algún otro beneficio o crecimiento, ¿no? No hay un salario digno, sobre todo por el tipo de trabajo que hay y las consecuencias médicas o clínicas que se tiene hacia el final de la vida, ¿no? Que, como lo dices, es muy corto y las enfermedades pues son graves, ¿no? Y los peligros, como quedarse dentro de una mina, ¿no? Sí. Y todo lo que sucede, que ya lo hemos visto en distintos casos. Pero después tenemos que no basta con esto, la precariedad también, llegan los grupos, ya sea a convencerlos de una u otra manera o a obligarlos. ¿Y qué les queda? Pues aceptar el desplazamiento forzado, que también eso lo hemos visto en casos como en Chiapas, por ejemplo. En Nochixtlán, hace unos ayeres que investigaba yo el tema, estaba yo investigando un tema sobre violaciones graves a derechos humanos cometidos por el ejército y las Fuerzas Armadas, y de pronto me encuentro que estaba coludida la policía con
grupos delincuenciales que explotaban, usaban a los mineros bajo la amenaza de que si no voy a desaparecer a tu familia o voy a matarte, porque ahí la vida no vale. Y bueno, están siendo tanto los peones del crimen como de la empresa, ¿no? Sí, tienes dos patrones. Sí, y a los dos le cumples. O te mueres, o le pasa algo a tu familia, o te tienes que desplazar, y eso no importa, porque eso no se está viendo, y no se está viendo, por eso es que está pasando hoy lo que estamos viendo en Sinaloa y en otros, en Guerrero, en Sonora. Somos el cuarto lugar, creo, que país que es peligroso para las mineras. Y los otros 3 son porque tienen conflictos bélicos. Sí, imagínate cómo está la situación. ¿Se requieren técnicas de terrorismo para llegar a esto? A mí me parece de terrorismo puro y duro el secuestro de 10, 11 mineros que no le debían ni la temían y utilizan sus cuerpos como un mensaje de terror. Sí. ¿Ves que esto cumple con las características de terrorismo o de narcoterrorismo? Fíjate que las formas en que están cometiendo este tipo de ilícitos para presionar, sí, pero como tal, bueno, el terrorismo, en el concepto más básico, sirve para fines ideológicos, políticos, religiosos. Aquí en países periféricos de Occidente como que se nos hace extraño lo religioso, pero por ejemplo, en Medio Oriente y en Próximo, donde está ligada la religión con la política, pues justamente hablamos de terrorismo, ¿no? Claro. Puntual. Pero en México, por ejemplo, sí cumple con estos síntomas de presión, de miedo, sembrar el miedo para que no necesariamente tiene que estar el grupo criminal ahí. Con que el miedo persista, con eso la población va a continuar haciendo lo que ellos quieran, callando lo que ellos quieran que callen y funcionando. El miedo a la muerte, el miedo a que les quemen una casa, a que le desaparezcan a alguien, porque al final las desapariciones no son un final, no hay un cierre de crimen. Claro. Sí, el horror, el sufrimiento continúa a lo largo del tiempo. Y además, ¿No lo has pensado así? ¿a quién le van a ir a pedir apoyo esas comunidades? Si estamos viendo que las mineras, esta minera transnacional que pidió ayuda y no pasó nada y luego terminamos con este acto, ahora vemos a las familias en pobreza, en precarización, ¿de quién se pueden sostener? ¿No? ¿Sí? Justamente el problema aquí es en el caso de las desapariciones. Si por presión desaparecen, ¿a quiénes le cargan el problema? A las madres buscadoras. Y entonces es otra persona más que desapareció por razones que no sabemos, no hay cuerpo, no hay delito, que ellas se hagan cargo como se han hecho cargo en todo el país. Los ¿no? últimos 15 años. Ajá. Si hay un secuestro como presión, obviamente no van a pagar nada, finalmente va a aparecer el cuerpo en alguna vereda. ¿Y luego qué? ¿Van a denunciar a quién? ¿A las policías que no hicieron su trabajo o que estaban cuidándole las espaldas a estos grupos? Tampoco tenemos muy claro la relación de secuestros masivos y trata de personas. Hay una liga muy clara y en el caso de las mujeres tiene que ver muchas veces con explotación sexual y en el caso de los hombres también con trabajos forzados. Pero esto no es necesariamente cierto todo el tiempo. Hay hombres explotados sexualmente y hay mujeres que son obligadas a trabajos forzados. ¿Dónde ves tú la liga entre secuestros masivos, como el que vimos de los mineros, regreso siempre a los mineros, y la trata de personas? Es que es toda, creo que el crimen organizado es muy buen empresario. Sabe cómo manejar sus brazos. Y muchas veces pareciera que, y ese es el problema, cuando dices es que ¿qué tiene que ver trata? Esto es otra cosa con minería. ¿Qué tiene que ver la explotación de una población o de secuestrar a alguien, no sé, en Chihuahua y llevarlo a Sinaloa para que trabaje en esas minas o para que sea quien traslade
los productos que les están entregando los mineros que ya están en una transnacional. Eso no se está viendo, no se está siguiendo la cadena del crimen. Eso ni de lejos se piensa. Secuestraron a alguien o desaparecieron a alguien allá y puedes decir, bueno, tal vez va a estar muerto, ¿no? Y también son escudos humanos, también son vigilantes. ¿Qué te dice que no eran vigilantes para que les cuidaran las espaldas del otro grupo contrario, sino más bien porque iban a una mina a cuidar a que los trabajadores cumplan con lo que se les pide y no se les escape nada? O sea, todo está conectado y también hay negocios de trata, entonces también pueden trasladarlos a otros lugares, a las mujeres trasladarlas a Estados Unidos, porque ahí sí es fácil. Tanto cuidado de Estados Unidos, ¿no? De la frontera, pero sí hay facilidades, ¿no?